¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo en este viernes 4 de octubre del año 2024, revisando la semana política nacional e internacional como lo hacemos cada viernes junto al periodista, analista, dirigente del Partido Comunista Juan Andrés Lagos. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gusto saludarlo. Igualmente, aquí estamos a disposición. Juan Andrés, Hay quiero. temas. Sí, hay hartos temas y quiero que partamos conversando para que no se nos vaya a quedar después cuando nos pide el tiempo por temas internacionales que son muy relevantes y a la vez muy dramáticos. Yo se los quiero enunciar, los vamos a ir ordenando. Estuvimos el día lunes, si no me equivoco, yo en mi calidad de periodista, usted en su calidad de dirigente político en el aniversario 75 de la fundación de la República Popular de China, cuyo significado y trascendencia para el mundo, imaginamos, es innegable. Y lo quiero ligar esto con otro tema, vamos a llamarlo positivo, como es la asunción en México de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, en lo que se denomina el segundo piso de la cuarta transformación. Pero pasamos inmediatamente a una situación muy dramática que se normaliza, de hecho, de tanto tiempo que ya lleva esto, que es la situación en el Oriente Medio, que es la situación de Palestina, que es la situación en el Líbano. Juan Andrés, ¿cómo ordenamos estos aspectos internacionales que yo creo que se ligan respecto a estos temas que tienen lo positivo que decíamos de China y de México y este drama ya sin nombre, sin adjetivo que se vive en el Oriente Medio? Bueno, China hoy día expone en tiempos históricos, y me atrevería a decir en tiempos incluso civilizacionales, expone la nación que ha logrado mayor desarrollo humano para su pueblo, y eso es innegable. A pesar de que el campo capitalista neoliberal siempre ha tratado de cuestionar la revolución china, a pesar de que su concepto de dominación lo llevó constantemente a considerar a China un espacio de neocolonización y colonización, de verdadera servidumbre y esclavitud, a pesar de que ahí se trató de instalar una guerra de invasión. eh, a pesar de todo eso y a pesar incluso de que después, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se intentó ubicar a China también en esos encuadres. La revolución china, yo diría que se abrió camino con un protagonismo popular, una construcción popular, una identidad muy profunda, y por otro lado, con un rasgo característico de avanzar de una perspectiva de lo que es una revolución obrera, popular, eh, inspirada en el marxismo, en las ideas socialistas, con un partido comunista que se ha ido construyendo de una manera impresionante, que es el partido que gobierna, eh, y con poderes populares que inciden en el Estado de una manera políticamente muy relevante, sin ocultar esta característica que tiene la Revolución China, sin disminuirla, sin tratar de hacerse simpáticos para el capitalismo occidental. Y lo digo porque aquí han pasado muchas cosas. O sea, China sobrevive al embate que significó la caída de los socialismos reales, sobrevive a todo eso y se va construyendo, insisto en este punto, desde una perspectiva de desarrollo a escala humana que es impresionante y que es innegable, y que en muy poco tiempo ha logrado, por ejemplo, avances muy sustantivos en el tema de la aplicación tecnológica, en el tema de los mercados, en el tema de las relaciones multilaterales y bilaterales. Es uno de los países más influyentes en el espacio de los BRICS, donde está la India, Rusia, Sudáfrica, Brasil. Es uno de los países más incidentes en ese espacio de construcción multilateral.
es un país muy incidente desde el punto de vista de lo que significa. De hecho, en un tiempo más, poco tiempo más, va a comenzar la PEC en Perú y China ahí juega un papel muy, muy importante. Es el principal socio económico, comercial de todos los países de América Latina, obviamente partiendo por Chile, ¿no? Y creo que el rasgo también del punto de vista de su política exterior, de no invadir, de no generar golpes de Estado, de no subordinar a otras naciones, es un rasgo que también hay que reconocérselo y que el imperialismo yanqui y los eurocentristas de la OTAN deberían asumirlo, porque es así. China no está, su historia no está marcada por situaciones tan brutales como las intervenciones, la dictadura, los crímenes cometidos por la OTAN, por el imperialismo yanqui. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial para adelante, ni siquiera para atrás. Entonces creo que hay ahí una fotografía que es muy interesante y que nos desafía, porque yo otras veces lo he comentado, hay que reconocer que la visión estratégica, y lo conversaba con algunas personas de distintos sectores políticos ese día en que estuvimos juntos ahí en el aniversario de la fundación de China, con sectores, les quiero decir, de muy variado y diverso nivel político, ideológico y económico, eh, y conversábamos que efectivamente hay que reconocer que en el caso de nuestra región, dos presidentes tienen una impronta de mirada estratégica muy potente, como es Frei Montalva y Arturo Illia en Argentina, cuando hacen una sociedad de Argentina y Chile para empezar a establecer vínculos y relaciones con China, de una manera más de Estado a Estado, lo que en ese momento no se llamaba multilateralismo, pero ya tenía esas características, empezaba a tener esas características. Después, por cierto, el gobierno de la Unidad Popular empujó mucho en esa dirección, se abrieron muchas posibilidades. Entonces, lo que yo creo es que hoy día China expone un proceso lleno de desafíos, lleno de complejidades, pero insisto en este punto, Carlos, un proceso que a escala humana le ha significado en muy corto tiempo histórico salir de la pobreza terrible que vivía el pueblo chino en su mayoría a propósito de la esclavitud, de formas feudales, de una agricultura totalmente subdesarrollada, de una economía en el suelo, y que fue de alguna manera levantándose y proyectándose, insisto en este punto, en muy poco tiempo histórico hasta lo que es hoy, que es un país desarrollado en muchos planos y sigue en esa dirección, con un, insisto, desarrollo a escala humana muy potente. Hablamos, Juan Andrés, de 300, 400 millones de personas han salido de la pobreza, una movilidad social en un lapso de tiempo que creo que lo dijo el presidente del Partido Comunista, es una hazaña de movilidad social, una hazaña de humanidad que no se había visto. En México, donde asume Claudia Sheinbaum el día 1 de octubre, no han tenido esta posibilidad de esta movilidad social de tantos millones de mexicanos que viven en una situación muy compleja. No obstante, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace su sexenio, sus 6 años, con un porcentaje de popularidad y con una cantidad de obras sociales y de obras públicas muy importante. Eh, como dice el dicho, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Cómo se explica este fenómeno mexicano y por qué es tan importante? Además, México, no solo porque es un gigante, sino que por qué es tan importante para los procesos transformadores en el mundo, por qué es tan importante, por ejemplo, para Cuba, por qué fue tan importante la solidaridad con Chile. Mira, yo creo que lo ha dicho la presidenta actual de México en su discurso inicial. Yo creo que el gobierno del presidente López Obrador, lejos, 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 del punto de vista de avances sociales, democráticos, del punto de vista de la justicia social, del punto de vista de construir un tejido popular que es muy evidente en México, en el México actual, en el México presente.
un México que ha ido construyendo su identidad popular, teniendo por muchos decenios una élite tremendamente, yo diría, autorreferente, muy subordinada, muy arribista, muy vinculada a los intereses corporativos del imperialismo yanqui. Yo creo que el gobierno de López Obrador es, como decía la presidenta actual, es el mejor gobierno en la historia de México. Como gobierno, estamos hablando de un proceso que en sí mismo inicia y que había la izquierda mexicana había intentado en varios procesos en distintas etapas. De hecho, surge también al calor de esta. Se nos pegó, parece, la grabación. No sé si usted tiene posibilidad de escucharme. Estamos con Juan Andrés Lagos, en lo que hay tras cada noticia en este viernes 4. Juan Andrés, parece que nos había pegado un poco la conexión. ¿Me escucha ahí? Yo le escucho bien, yo te Ya, escucho bien, con sí. Juan Andrés Lagos, sí, estábamos hablando en México de esta transformación, de lo que había Está, señalado Claudia Sheinbaum. sí, creo que hay mucho que conocer. Conocemos muy poco, pero muy poco en Chile de lo que ha sido la política social, la política económica, la política energética. Creo que conocemos muy poco, porque lamentablemente en Chile hay un arribismo y una hegemonía eh, elitista, neoliberal, que todo lo que sea de alguna manera espejo, que cuestione este capitalismo salvaje que tenemos instalado en Chile todavía y que está ahí y que es la estructura del país en todos los planos, hay mucho resentimiento, mucho recelo. Es como lo que pasa cuando descalifican este estallido social multitudinario y se descalifica con odiosidad, con resentimiento, ¿no? Es una élite político-mediática, económica, muy brutal. Por eso también se distancian del proceso mexicano, ¿no? Se distancian, no lo quieren ver mucho, no lo quieren ver en realidad. Yo creo que eso es un rasgo, así es muy evidente. Y vienen con la monserga de que aquí no hay que copiar nada, si no se trata de copiar, eso es otra torpeza, es imposible a esta altura de la vida copiar nada. Es imposible, incluso desde el punto de vista de su factibilidad, imposible. Si de lo que estamos hablando es el reconocimiento de un proceso político, social, económico, fuertemente cultural, como el que está viviendo México, con transformaciones grandes. Esta última, que ha hecho un cambio radical en la administración de justicia, oye, para lo que estamos viviendo aquí, entonces uno dice, hay ahí una impronta popular, político, democrática, más que con un respaldo, con un protagonismo popular muy fuerte, pero muy fuerte. Más de una vez López Obrador expresó su admiración por el proceso chileno, particularmente por el proceso encabezado por el presidente Allende. Y eso tiene que ver con un tema de construcción de vías políticas, de vías nacionales, de política internacional, que yo creo que el México actual es una experiencia notable en ese plano y que va en la dimensión de también ser un país que no solo está generando una dinámica dentro del propio país, sino que también, yo diría, es un país en donde se está abriendo una incidencia hacia la construcción de un multilateralismo, de la solidaridad, eh, de buscar los caminos de paz en nuestro continente y en el mundo entero, que son muy significativos. México tiene una influencia económica, política y de otros ámbitos en el plano internacional más o menos comparable a la que tiene Brasil, ¿no? O a la que tienen otros países que están empinándose hacia ese escenario de multilateralismo en donde su presencia, su incidencia es algo extraordinariamente relevante. Y creo que eso es lo que permite abrirle camino a un hecho
que tiene una importancia notable. La actual presidenta es la primera mujer presidenta en la historia de México. Y no es menor para México. No es menor para México. Porque en México este capitalismo salvaje, esta subordinación, este arribismo de la élite mexicana está muy encuadrado con un machismo patriarcal muy brutal, muy brutal, y que yo creo que también ha sido algo que la izquierda mexicana, el Morera, este movimiento político social, empujó y ha tomado la decisión de construir este proceso a partir del cual ni más ni menos que es una mujer la presidenta de México. O sea, esto es notable en muchos aspectos. Y sabes, Carlos, yo siento que es un proceso muy maduro políticamente. No hay esa cosa de tratar de aplastar a los que estuvieron antes. No hay esa cosa de no reconocer nada de la historia. No hay esa cosa de sentirse mirándose al espejo como si aquí viene el mundo campeón o campeona. No hay eso. ¿Y sabes por qué no lo hay? Yo creo que porque ellos han ido con mucha madurez construyendo un protagonismo popular que es el eje de ese proceso. O sea, yo creo que el cariño que el pueblo mexicano le tiene a la actual presidenta y le tiene al presidente López Obrador es un cariño correspondido, pero no del punto de vista de caudillismos o de liderazgos que de una u otra manera se buscan abrir paso a partir de un no construir un sujeto popular. ¿No? En el caso de México es muy evidente que hay una construcción de sujeto popular, con toda la diversidad que tiene México, con todas las contradicciones que tiene. El hecho de que sea una mujer la primera presidenta de México tiene que ver con todo este proceso. Y por lo tanto, de verdad, para mí es muy notable y ojalá pudiéramos estudiar más el proceso mexicano, ojalá pudiéramos reconocerlo más. A ver, si uno le quiere poner dificultades, bueno, pongámosle dificultades si nada es perfecto. Ni el proceso chino ni el proceso mexicano han buscado además mostrarse como si fueran perfectos. Pero frente al mundo que estamos viviendo, frente a este capitalismo salvaje, frente a estas desigualdades, frente a los abusos, frente a la ausencia de soberanías nacionales, ¿no? Frente a élite, yo lo he dicho otras veces, esquizofrénica en muchos aspectos, desde el punto de vista no de la patología, sino que desde el punto de vista de no reconocer la realidad. El proceso chino y el proceso mexicano, para mi gusto, hoy día tienen significaciones notables, que es bien importante tomarlas en cuenta en su profundidad. Y entramos, Juan Andrés, de viernes 4 de octubre, a esta situación que parece no tener fin, un drama, un genocidio. eh, Faltan ya adjetivos para ver lo que se está viviendo en el Medio Oriente, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, se agrega el Líbano y un conflicto que parece expandirse ahora con mucha fuerza a eh, Irán. Irán defendiendo sus posiciones, ha sido atacado, han sido asesinados autoridades importantes de Irán y hay un denominador común en todo esto, los Estados Unidos. Exactamente, Carlos. Yo creo que tú tienes toda la razón. Y no se puede obviar. Este tema no es que aquí que haya que decidirse entre uno y otro. Yo creo que ese es un análisis irreal. Es totalmente irreal, pero totalmente irreal y muy complejo porque finalmente no coloca como centralidad para la paz el punto que implica el que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se planteó, varios países lo plantearon. El punto es que si Estados Unidos y la OTAN tomaran la decisión de cambiar el rumbo, no se demoran una hora, una hora. Entonces, aquí no hay dos actores. No es cierto eso. No es cierto, no es verdad. No es real. Aquí hay un proceso histórico que ha tomado las características que tú señalas en estos momentos, pero que es un proceso de invasión, de control de territorios, de control de petróleo,
de control de el gas ahora, en este tiempo, de buscar el exterminio para poder generar esta hegemonía. Y eso es lo que está explicando todo el curso de los acontecimientos, que como tú bien dices, ya no afecta solo a la Franja de Gaza, está afectando al Líbano, Beirut, está afectando a Israel, perdón, por cierto, Israel que está ahí, está afectando a Irán, está afectando a Irak, está entrando al Cuerno de África. Bueno, pero es que hace unas décadas atrás, yo me acuerdo cuando fuimos con Gladys a Libia, cuando Libia existía ese estado, porque después de las invasiones y todo lo que hizo el imperialismo norteamericano y sus socios europeos para controlar directamente el petróleo, lo que hicieron fue colocar las cosas en términos de que ellos luchaban para terminar con una dictadura. Entonces se apropiaron del concepto de libertad y democracia y eso les dio la justificación para hacer las atrocidades más brutales que han hecho en el Cuerno de África y en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Cuando el líder de Palestina dice en Naciones Unidas en su intervención, aquí hay una forma que es bloquear y no venderle más armamento a Israel, es bloquear su camino que lo que busca es generalizar un conflicto de exterminio. Yo creo que es la realidad y por lo tanto lo que es dramático, Carlos, lo que es dramático es que tú tienes en forma creciente la masacre hora a hora, minuto a minuto, día a día, de niñas, de niños, de familias inocentes, no militares. Se justifica esto porque según Israel y según Estados Unidos y según Gran Bretaña, porque Estados Unidos y Gran Bretaña explicitaron públicamente su respaldo al ataque israelí hacia el Líbano, lo explicitaron. Por lo tanto, ya no hay un argumento para decir, ah, no, oh, hemos tratado de parar esto, pero no hemos podido. No, 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 no es así. Entonces, cuando sigue cursando esta masacre de seres humanos, cuando el planeta entero ya no se conmueve solamente por esto, sino que observa una situación que va, yo diría, a marcar la historia del planeta hacia el futuro. Porque aquí lo que está cursando en ese sentido es el exterminio de pueblos enteros, el exterminio, el genocidio. Es decir, así como lo hizo Hitler, así como lo hizo Estados Unidos cuando lanzó 2 bombas atómicas en territorio japonés después que ya la guerra prácticamente había terminado. Entonces, estamos frente, yo te diría, a una situación límite extrema que volvemos a lo que conversábamos antes. Lo que pasa es que en Chile hay una élite que no quiere ver la dimensión de ese drama. Y pasa también en otros países. Pasa también en otros países. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que mayoritariamente los pueblos se han expresado en las calles, se han expresado en declaraciones. Las redes sociales muestran los dramas hora a hora, minuto a minuto, día a día. Eso es la sensibilidad. Pero las élites políticas, económicas, las élites, si es que una declaración, si es que de repente, oh, paremos el drama, entonces no hay que estar con unos ni con otros, una serie de cosas que en el fondo yo te diría marcan el nivel de poder que tiene sobre el mundo el sionismo, el imperialismo norteamericano, sus socios de la OTAN, para poder instalar no solamente sobre la base del armamento, sino que sobre la base de su hegemonía mediática, el control de las conciencias para generar una justificación al crimen, ¿no? Y eso es lo que yo creo que lamentablemente Naciones Unidas tampoco ha podido detener. Estamos terminando una Asamblea General que es dramática porque no logró hasta ahora, hasta este momento, no logró nada respecto de poder instalar la posibilidad siquiera de un diálogo. Antes de que comenzara la última fase, Israel rechazó las propuestas que cursaban desde Egipto, desde Rusia, desde China, desde Brasil, para haber establecido una cierta base de diálogo, de desarme, de llevar esto a otro nivel. Mira, hace unas décadas atrás
sobre la base del reconocimiento de la existencia del Estado palestino, se logró avanzar. Y se logró avanzar porque Estados Unidos protagonizó ese proceso. Por lo tanto, lo que está demostrando la historia reciente es que no es imposible. ¿Qué es lo que echó abajo todo ese proceso? Lo que lo echó abajo es que en este momento, tanto Estados Unidos como los países europeos, capitalistas, los gobiernos capitalistas, lo que están buscando es generar una zona de control directo sobre el gas, sobre el Cuerno de África, sobre todo el territorio donde está Palestina y el entorno, porque la crisis que tiene el capitalismo salvaje a nivel planetario, desde el punto de vista de recursos energéticos, desde el punto de vista de sus tasas de plusvalía, desde el punto de vista de otras cuestiones que para muchas personas no son visibles, pero son reales, simplemente ha derivado en esta situación que trágicamente no se detiene, no se detiene. Hay una situación, Juan Andrés, evidente y comprobada de exterminio de niños, de mujeres, de jóvenes, bombardeos de hospitales, de escuelas, tanto así que son varios los países, incluido Chile, que se han sumado a la denuncia que, si no me equivoco, inició Sudáfrica ante la Corte Sí, Penal Internacional contra Netanyahu y los crímenes de guerra que están ocurriendo. eh, en realidad ni siquiera son crímenes de guerra, porque ahí no hay no hay una guerra, hay una situación que no es comparativa respecto a este. A propósito, Juan Andrés, mañana, 5 de octubre, a las 11 horas, en el GAM, Metro Universidad Católica, convocan a una gran movilización global en apoyo a Palestina. Comillas, la situación es crítica, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada día que pasa la injusticia se profundiza y nuestras voces son más necesarias que nunca. Este es un llamado a la acción. Cada paso que demos juntos será un fuerte grito de solidaridad y una demanda inquebrantable de justicia. Sábado 5 de octubre a las 11 horas en el GAM, frente en el Metro Universidad Católica, esta marcha de solidaridad con Palestina. Pasemos a temas nacionales, Juan Andrés, ya nos va pillando el tiempo. muy bien. Sí, dígamelo. No, no, pasemos Sí, a los temas. porque estamos con varias cosas, no podemos, siempre nosotros aprovechábamos, Julio, bueno, yo que soy el productor, el editor, de aprovechar de conversar con usted en profundidad estos temas internacionales que pasan tan rápido en las noticias, que se normalizan, no, pero no por eso nos quedamos cortos con los temas nacionales, estamos con una semana donde la derecha, como se dice, no hay mejor defensa que un buen ataque, comprometida con estos casos de corrupción que no paran, esquirlas que llegan desde el caso Audios Hermosilla, a la Universidad de San Sebastián, a otras instituciones, municipios, como en el caso de la Florida, pero ellos salen con una acusación constitucional contra la ministra del Interior, eh, Carolina Toá. Se intentó una contra el presidente de la República. Y bueno, ¿cómo contextualizamos esto en esta semana que sigue entregando noticias? Hoy día veíamos cómo los chats de la fiscal Parra, si no me equivoco, no la tengo a mano, me parece que es Parra, con Hermosilla también para su campaña para ser fiscal nacional. Son situaciones de degradación de las instituciones bastante graves, ¿ah? Bastante grave. Yo siempre repito esto, recordar que este caso partió con la caída ni más ni menos que del director de la Policía de Investigaciones, y ese es el nivel, de ahí empezamos hacia abajo, hacia arriba o hacia el lado, pero estamos hablando de eso, Corte Suprema, Senado, Fiscalía. Juan Andrés, Sí, ¿cómo Carlos, contextualizamos? mira, aquí hay una situación que aplicársela tal cual como tú lo señalas, y yo sigo en esa línea, para aplicársela hay que entender que en Chile, desde los 90 en adelante, veníamos de una dictadura corrupta, ladrona, criminal, ¿no? Que sometió al pueblo chileno a una hambruna tremenda en los 80 y finales en los 70, una hambruna nacional,
porque 35-40% de cesantía, los comedores populares, las ollas comunes, había hambruna. Y aquí había una serie de situaciones terribles. En ese mismo momento, simultáneamente, se producían las desapariciones, las ejecuciones. El pueblo chileno de allí se reactivó, luchó y logró abrirle camino a algo distinto, pero lo algo distinto fue un pacto transicional con el propio dictador. Si el dictador siguió siendo comandante en jefe del ejército. Y no se tocó en nada a los grupos económicos que controlan hasta hoy mismo más del 75% de la economía real de Chile, que son además familias, son 7 u 8, no son más, ¿no? Y tienen un estatus de poder fáctico en los canales de televisión, en los medios escritos, en los oligopolios, el Mercurio, la Tercera, en todos lados, en los bancos, ¿no? En la minería, en la tecnología, en todo, sí, sí es real, efectivamente es un poder real. Bueno, el Estado al servicio de ese poder fáctico. ¿Por qué digo esto? Porque las corrupciones que se generaron de los 90 en adelante tienen que ver con esto. Y por lo tanto afectaban a gobiernos, afectaron al Parlamento, han afectado a la Administración de Justicia. Por momentos ha habido crisis latente y manifiesta, pero siempre ha existido un nivel de crisis que yo diría que yo creo que hoy día estamos en otra situación de esa dimensión. Y eso es lo que tiene fatigadísima a la ciudadanía en Chile, cansada e indignada, cansada e indignada. Entonces creo sí, que es necesario hacer ese diagnóstico, que para mi gusto es el diagnóstico más real, y frente a eso, no creo que haya otro camino democrático que sea el de simplemente enfrentar las cosas a fondo. Pero tú bien decías, mira, si se sigue esa línea, que es la que está en los famosos celulares de Hermosilla y de otros más, eh, uno de los grandes responsables de todos estos niveles de corrupción es el expresidente Piñera, que aparece involucrado en distintas operaciones, en distintas. Chadwick era ministro del Interior de Piñera y Hermosilla era funcionario político principalísimo del gobierno de Piñera. Y empiezan a salir nombres y siguen saliendo nombres. O sea, efectivamente es muy grave lo que está pasando con el Poder Judicial, pero el Poder Judicial hace muchos años que tiene esta lógica de ser incidido y de aceptar esa incidencia y de jugar el juego que le ponen estos poderes fácticos y que involucra también en algunos momentos al propio Parlamento. Si son prácticas que en verdad, si se quieren reconocer del punto de vista de la profundidad que tienen como hechos críticos que afectan la democracia y un Estado de Derecho real, hay que partir asumiendo de que todo esto necesitamos cambiarlo en la dimensión que se requiere cambiarlo, porque si no van a volver a existir situaciones de este tipo. No sé si contigo o con Julio conversábamos que, bueno, se empieza a oler, empieza a ver el tufillo del intento de la derecha por empatar y de ahí buscar, ¿no es cierto?, que equilibremos las cosas. Pero eso no significa que las prácticas de corrupción vayan a cambiar, porque las prácticas de corrupción tienen que ver con una estructura material de poder que se expresa en los tres poderes del Estado, que se expresa en poderes fácticos que operan como tales, que no tienen ningún control democrático, que se expresan en el poder del gran privado sobre el Estado y el Estado al servicio de este gran privado, y que se expresan en que la soberanía, en ese concepto, la soberanía popular en Chile tiene muy poca incidencia en todo esto, muy poca. Entonces creo que, y a propósito de que se nos viene un nuevo aniversario del estallido, esto es, pues, esto es, o sea, en Chile, si uno mira los estándares del punto de vista del protagonismo popular ciudadano en relación, por ejemplo, a ejercer un control democrático sobre los poderes políticos del Estado y los poderes económicos del Estado. O sea, fíjate que volvemos a una cosa que es patética. La señora Cubillos defiende sus 17 millones porque dice no se metan conmigo, porque la universidad es privada. Y entonces se devela una situación que es real. Sí, es privada, pero ocurre que el Estado le pone no sé cuánta plata a su universidad. noventa y Y nueve una- mil millones de pesos, casi 100.000. claro, claro, pero el punto es, ese es un punto crítico,
Pero el punto de fondo es el siguiente. O sea, esta señora lo que está defendiendo es que supongamos que la Universidad de San Sebastián no recibiera ni un peso del Estado. ¿Podría tener también 17 millones y dedicarlo a lo que se le plante? O sea, estamos al borde de una situación mafiosa, simplemente mafiosa. ¿Qué es lo que hacen los carteles del narcotráfico? En Chile, los carteles del narcotráfico en Chile y del crimen organizado se meten en el sistema financiero, se meten en las inmobiliarias, se meten en los casinos, se meten en todos lados, ¿no? Si es negocio, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un negocio. Y entonces va a dar lo mismo de que tengan las tasas de ganancia que tienen si supongamos que se decidiera que alguna de las drogas fueran legalizadas ilícitas. O sea, ¿en qué estándar ético estamos para que, en definitiva, lo que quiero decir es que si tú estás sacándole lo que ya es vergonzoso, ¿no? Supongamos que saquemos esa parte, pero ocurre que entonces quiere decir que en Chile el privado, que es el que controla todo, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. No hay ningún tipo de rango ético que pudiera decirse la sociedad chilena no está en condiciones, no quiere que hayan estas diferencias entre ricos y pobres, estas fragmentaciones que se producen, lo que no significa, lo que no significa que no haya sector privado, ojo, porque la asociación que hace el gran privado en Chile para defender esto es que esto es expresión de libertad. Entonces, la expresión de libertad llega al punto que tú puedes hacer lo que se te plante cuando tú dices, bueno, pero a ver, ocultemos un poquito las corporaciones transnacionales que operan en Chile. ¿De dónde sacan las tasas de ganancia que logran sacar y que una parte muy importante de esas tasas de ganancia es reinversión de capital financiero en otras zonas del mundo? ¿De dónde las sacan? ¿Las inventan? ¿No hay trabajo humano? ¿No hay trabajo del país? ¿No hay nada? O sea, ellos hicieron y deshicieron, se llevaron la minería y los yacimientos metafísicamente, no sé de cómo, de qué manera, los exportaron, los vendieron fuera del país, lo mismo los bancos que operan en este país, lo mismo las empresas transnacionales y las corporaciones que tienen control del agua, del sistema energético. Entonces, yo lo que creo que ahí hay un punto, Carlos, que ya topó fondo, porque nosotros en el tiempo de la dictadura teníamos una situación terrible y que la dictadura la instaló, pero después de los 90 en adelante, esto se ha mantenido y de alguna manera yo creo que hay que asumirlo autocríticamente como país. De alguna manera se legitimó este concepto de que, ok, lo público. ¿Qué es lo que hace el privado? Ataca a lo público. Permanentemente lanza campañas en contra de lo público, que es mediocre, que no hace bien las cosas, que gastan recursos, que se roban la plata de todos los chilenos. De todos los chilenos. Entonces, si tú trabajas en el gobierno o en el sistema público, te miran así y si te encuentran algo, entonces, pero ocurre que para el mundo privado, no. El mundo privado es intocable en Chile. El mundo privado es intocable en Chile. Y por lo tanto, como es tan poderoso, lo que existe en el país de verdad es un Estado al servicio de ese poder privado. Y por lo tanto, desde el punto de vista democrático, tenemos una precariedad demasiado grande que cuando se producen estas situaciones de crisis, revientan. Revientan como está reventando, con mucho descontento, con mucha rabia de la ciudadanía, con mucha indignación de la ciudadanía, y que, ojo, una de las cosas que explicó el estallido, explicó el 2011, explicó la revolución pingüina. Mira, ¿cómo partió la revolución pingüina? La revolución pingüina parte porque en Coronel había un colegio donde se llovía y las niñas y los niños pasaban frío, frío, frío. Así partió, ahí, en ese lugar partió.
El estallido social que tanto desprecian con el octubrismo, toda esta cosa terrible, que además de una manera muy perversa se le trata de asociar con hechos de violencia que obviamente son condenables, pero que se trata de hacer una asociación para que todo quede dentro de eso, de esa amalgamama, pero los millones y millones en las calles durante días, día y día, el paro nacional productivo convocado por la Mesa de Unidad Social y por la CUT, ¿no? Las manifestaciones de mujeres, las tesis, las tremendas expresiones estéticas que surgieron desde abajo, desde el pueblo. Todo eso simplemente es despreciable para este líder. Pero ¿de qué esta ciudadanía multitudinaria en Chile que gritaba, ojo, gritaba en los estadios, porque no solamente en las plazas de todo el país, gritaba en los estadios, en los hipódromos, Festival de Viña, en el Festival de Viña? O sea, este país estaba positivamente, de mi punto de vista, convulsionado en el sentido democrático. ¿Y cuál fue la salida que le da la élite? La que vivimos hasta hoy. La que vivimos hasta hoy. Sigue estando pendiente un Estado social a partir de ese estallido, donde lo que quedó en el centro, lo que expresó la ciudadanía era educación, salud, vivienda, pensiones, trabajo y una convivencia. Y una convivencia. Entonces yo lo que creo que ahí estamos en un punto muy complejo porque son cosas que no se pueden separar. Yo creo, Carlos, que cuando hablamos de la crisis que hoy día existe en el país, que es una crisis en el poder, en las élites, ¿no? Pero que es una crisis del país. Y esa crisis del país, yo creo que lo he comentado otras veces, cuando se produjo la situación que se produjo, esto lo contó ella en una entrevista, no es nada de privado, en una entrevista creo que a CNN. Piñera llamó más de una vez a la a la expresidenta Michelle Bachelet y le dijo, mire, ¿qué le parece que retomemos el camino que ustedes habían hecho en su gobierno de la nueva mayoría? ¿Tú te acuerdas? Los cabildos y todo, para abrirle paso a una nueva constitución. Porque ese era el camino que se había tomado en el gobierno de la nueva mayoría. casi Eh, 400.000 personas participaron en esos cabildos. exactamente, exactamente. Lamentablemente nos olvidamos de eso y yo creo que nos olvidamos y cometimos un error tremendo. Pero bueno, digo, ¿qué es lo que pasó? Michelle Bachelet dice, yo le dije al presidente Piñera que ya no había tiempo para eso, que lo que él tenía que hacer era llamar a una asamblea constituyente. Y en el plebiscito que hace la Asociación Chilena de Municipios, donde empuja el alcalde Jaude y otros alcaldes más, porque no era solo él, pero él estaba ahí en el liderazgo principal, donde se empuja todo eso, en ese plebiscito, donde participaron millones de personas, ¿cuál fue una de las cosas donde la gente se pronunció? Asamblea Constituyente. Bueno, ahí la élite transversalmente, puf, estaba desesperada. Desesperada, yo doy fe de eso. Y había partidos de la concertación y partidos de derecha, pero preocupadísimos porque ¿qué es esto que, que está pasando? Se nos está yendo todo de las manos, por decirlo así. Y eso así ocurrió. Yo te agrego otro antecedente que es fundamental. Nosotros, junto con otras fuerzas políticas, pero el Partido Comunista en ese momento formuló una acusación constitucional al presidente Piñera, porque ya había represión en las calles, porque ya había una situación. En otros países, incluyendo Israel, incluyendo Francia, incluyendo varios países más en el mundo, cuando se han producido situaciones de este nivel de crisis, a proporción menores que la que vivíamos en Chile, adelantan las elecciones. Así de simple. Adelantan y nadie se altera y nadie empieza, oh, esto es una suerte de golpe de Estado, porque así decían algunos. Y no eran solo los de derecha. No, Había otros sectores que también, oh, ¿mm? así se está planteando y se está editorializando. La violencia, el octubrismo, Exacto, entonces, el golpe de exacto. Entonces, Estado contra el ¿qué es lo que presidente hubiera Piñera. pasado si Piñera hubiera tomado y si en el Parlamento se aprueba la acusación constitucional? Hubiera tomado la presidencia pro tempore la que era en ese momento la presidenta del Senado, Jana Proboste. Y lo que tendría que haber hecho Jana Proboste es convocar a elecciones. Eso es lo que se tendría que haber hecho. Pero ese camino también se desechó.
¿no? También se desechó y vino el otro que es producto de todo esto, porque si no, no hay plebiscito, no hay plebiscitos, no hay procesos constituyentes. Pero si hoy día miramos la realidad, Amnistía Internacional está haciendo una serie de videos que es súper interesante. Lo que está ocurriendo en este momento en Chile, producto que hay una derecha que bloquea, que extorsiona, y también hay, yo diría, una cierta incapacidad política de los sectores de izquierda, democráticos, progresistas, de enfrentar esta realidad de la manera que efectivamente se active una ciudadanía que logre abrirle camino a las grandes demandas que están ahí: educación, salud, vivienda, y ahora enfrentar este tema del crimen organizado y el narcotráfico, que, que es expresión de la crisis, o sea, no podemos obviarlo. Juan Andrés, nos ha pillado la hora. Quiero cerrar con, usted lo nombró recién, al alcalde Daniel Jadue, eh, con dos cosas. Primero, hay una invitación para un carnaval popular el próximo jueves 10 de octubre a las 6 de la tarde. Y también que nos cuente cómo lo ha visto. Usted ha conversado con él, ha estado con él. Él, recordemos que está con la cautelar de arresto domiciliario total, que no le impide tener ni visita y una que otra actividad pública en su casa, digamos, como fue la entrevista con Pablo Iglesias, que en los próximos días podrían haber otras. Eh, esta actividad, ¿por qué surge? ¿Cuál es la idea de este carnaval popular? Y bueno, y cómo lo que le señalaba, ¿cómo ha visto a Daniel usted que ha estado con él en persona? Mira, yo en las veces que he estado con él lo siento muy tranquilo, lo he visto con una convicción fuerte, con una involucración fuerte. Creo que sigue teniendo esa impronta que tiene Daniel del punto de vista de haber hecho una administración, una gestión municipal que fue replicada y que sigue siendo replicada en muchas partes del país, con las farmacias populares, con los remedios a bajo precio, con los anteojos, con, en fin, la inmobiliaria, con cuestiones de educación y mucho de expresión artística y de protagonismo popular. Las últimas 1.000 guitarras por Víctor Jara fueron una maravilla aquí en la Avenida La Paz. Hay videos sobre eso, una cosa hermosísima. Yo creo que no lo digo para despreciar lo que se hace en muchas otras comunas, pero ahí lo que había era una expresión popular tremenda: centenares, 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 miles de personas tocando guitarra, cantando canciones de Víctor Jara y también por Palestina. Y ese es pueblo recoletano, eso es pueblo, eso no se logra de un día para otro. Eso se logra sobre la base de una gestión que estimula, que empuja la construcción popular y el protagonismo popular en los territorios, en las poblaciones, en fin, en los colegios, en todos lados. Yo lo he visto bien en ese sentido, Daniel. Creo que hay un dato importantísimo, Carlos, que se ha difundido muy poco. Dos datos. Uno, que hay dos eh, un abogado y un abogado, que han decidido bajar las acusaciones. Abogados, abogados querellantes, digamos. Sí, sí, bajar las acusaciones. Y es una señal que demuestra de que lo que desde un comienzo hemos dicho, que en el caso de Daniel hay mucho de persecución y de tratar de construir algo que no es del punto de vista procesal jurídico, que no es. Y el segundo dato importante es que en este momento, sobre la base del fallo de la jueza, que decide cambiarle la condición de cárcel en Capitán Llaver y que puede trasladarse a su casa, ella no solamente hace ese pronunciamiento, sino que hace un pronunciamiento sobre cuestiones de fondo que tienden a desmantelar las tres principales acusaciones que hicieron el Consejo de Defensa del Estado, que se involucró en esta acusación 24 horas antes. Y a mí no me vengan con cuentos que el Consejo de Defensa del Estado no tiene nada que ver con política, por favor, porque recién estábamos hablando de que este país es bien distinto a eso, muy lejano a eso. Pero ocurre que la Contraloría también está viendo que, y yo diría que empiezan a aparecer más elementos, a develarse más elementos que muestran intencionalidades de la acusación de la Fiscalía
del Ministerio Público que yo creo que se están desmantelando. Y lo más importante es que este fallo de la jueza va en esa dirección. Y después se ratifica por la Corte de Apelaciones cuando también se pronuncia en esta misma dirección. Yo creo que eso es re importante porque en el fondo lo que va cursando es una cierta, yo diría, un cierto desmantelamiento, no digo total, pero un cierto desmantelamiento de lo que se ha intentado hacer de tratar de mostrar a Daniel Jadwe como una persona que ha cometido unos delitos gravísimos. Y no es cierto y no es real y nunca ha sido ni fue real. Entonces, eso se está desmantelando. Y luego que la solidaridad internacional y la solidaridad popular en Chile ha ido creciendo de una manera muy grande, pero muy grande. Entonces, esto que se va a hacer en el, ni más ni menos que a días del estallido, de un aniversario del estallido, se va a hacer en la explanada de la Plaza Dignidad. Van grupos potentísimos de mucho arraigo popular, Iyapu, Inti Illimani, eh, Sol y Lluvia, Tomo como Rey. Yo creo que hay harta gente que conoce al Tomo como Rey. Bueno, gente que tengo entendido que va a estar ahí un ratito, va a pasar por ahí Bombo Fica también. En fin, o sea, yo diría que es un carnaval popular que está canalizando, hay mucha gente trabajando en esto, Carlos, que no son militantes comunistas. Hay comunistas, pero hay mucha gente que no es comunista y que se sienten identificados plenamente con el proyecto del partido de la izquierda, de lo que ha hecho Jadwe en Recoleta, lo que ha sido Jadwe en la vida política y social chilena, en fin. Entonces están participando de una manera impresionante. A mí me admira mucho conocer eso porque me ha tocado, por mi tarea en ese sentido, me ha tocado conocer más de cerca todo ese proceso de construcción que se ha hecho. Y una expresión importante va a ser este carnaval popular. Van a haber cosas bien bonitas del punto de vista de bailes, de danza, en fin. Y por cierto que va a estar la causa palestina ahí puesta como una centralidad también grande. Así que bueno, están abiertas las invitaciones a participar pacíficamente, con alegría, con convicción, con fuerza y convicción. Creo que va a ser un momento muy importante para el arte, para la cultura, para la causa de que Daniel definitivamente logre la libertad que se merece en todos los planos. Jueves 10 de octubre, 18 horas, entonces ahí Así la es. explanada, en el metro Baquedano, este carnaval cultural, sí, hay grupos muy, muy interesantes, ya los vamos a ir también difundiendo a través de la radio. Juan Andrés Lagos, en este viernes 4 de octubre, lo que hay tras cada noticia, muchas gracias, siempre nos quedan temas que pendientes, pero los que hemos abordado, lo hemos abordado en profundidad, tratando de dar una mirada que permita reflexionar sobre este mundo. Partimos con cosas bien positivas, como es lo de China y lo de México. Y también esto de Daniel, que todavía está en proceso, pero que usted le ha dado esta mirada, que yo creo que es muy importante para la audiencia, sobre este carnaval y sobre este proceso judicial que va a comenzar en algún momento y que debiera desmantelar estas acusaciones. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo Muchas viernes. gracias, Carlos. Un abrazo y también un abrazo, como siempre, a las trabajadoras y trabajadores de la radio que harto empeño le ponen. Y a Julio, pues estamos esperando el tequila. El tequila. Estamos esperando el tequila. Muchas gracias, Juan Andrés, y a nuestra Ya, audiencia le decimos muy siga bien. en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto.